Vamos hoy a tener esta porción de solo 4 versículos. Y déjenme darle un poquito de explicación sobre lo que hoy vamos a escuchar en esta porción. Porque este pasaje está dirigido a Timoteo, quien era un pastor, joven pero pastor. Por eso es que se llama una carta pastoral. Pero eso no significa que no aplique a la congregación. Cuando en un pasaje de la Escritura como Timoteo, Pablo escribiéndole en sus responsabilidades pastorales, pudiéramos pensar que la congregación entonces puede sentarse a escuchar a ver qué dice Dios a los pastores y nada más. Pero no es así, porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Toda la Escritura, esta también, aunque no va dirigida a la congregación directamente, sí lo hace a través del Espíritu Santo. Así que vamos a ver solamente de qué manera es que se aplica una carta pastoral a nosotros como congregación, a las ovejas. Y vamos a tener la lectura entonces para abordar el tema. Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 al 4. Juntos leamos estos 4 versículos. Dice la Escritura, si lo tienen a una voz, lean conmigo. Voy a dar espacio que lo tengan todos. Ok, lean conmigo entonces. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, te ruego que bendigas tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, que pueda brillar, que pueda ser viva, para que podamos crecer por ella. Señor, no son palabras de hombres, es tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos despiertes al mensaje que hoy tienes para nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. El carácter del pastor y sus requisitos en la Biblia, como lo es en Tito también, pero ahorita hablándole de Pablo a Timoteo, tienen 2 propósitos. El carácter del pastor reflejado en las Escrituras, en sus requisitos, tienen 2 propósitos, ¿ok? En primer lugar, hermanos, estos requisitos y estas demandas hacia el pastor tienen que ver consigo mismo primeramente como recipiente, es decir, con uno como pastor, como recipiente de esa sagrada comisión, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, pastorear. Es una tarea de alto impacto. Es una tarea que puede causar mucha bendición o puede afectar mucho para perdición. Porque el pastorado es una figura que Dios le plació usar como representante en el carácter, en la humildad, en la representación del pastoreo de Dios a su pueblo, de Cristo a la iglesia. Pastorear es representar el carácter del gran pastor, como lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pastorear es reflejar el carácter de Cristo como el buen pastor que da su vida por las ovejas, según Juan 10. Pastorear es el ejemplo de amor sacrificial y de humildad de Cristo para la grey, según 1 de Pedro 5, en plena humildad. Entonces, pastorear, hermanos, es algo sumamente importante porque tiene una representación directamente de lo que el pastor, el gran pastor que es Dios, que es Cristo, hace con su iglesia. Por esa razón, hermanos, cuando vemos una carta pastoral, debemos ver que uno de los propósitos es que el pastor se examine, que el pastor asuma su responsabilidad, que el pastor se evalúe de acuerdo a lo que Dios dice que debe hacer. Pero no es el único propósito por el cual se escribe una carta pastoral. En segundo lugar, es porque somos ejemplos a la grey. Es decir, modelamos la vida que cada
oveja debiera de modelar, de vivir, de imitar. Pablo dijo, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entre muchas formas en que Dios quiere que le imitemos, que le busquemos, está la del pastorado. Por eso es que los requisitos de un pastor no son solamente para el pastor. Los requisitos de un pastor, si usted se fija, es la cumbre, es la meta moral, por decirlo así, social, para que todas las ovejas aspiren a ello. La pureza, la lealtad, la dependencia de Dios, el dedicarse, el entregarse al Señor, marido de una sola mujer. Eso se espera de cada creyente. Solo que se le pone al pastor como una de las cosas que debe de mostrarles constantemente a las ovejas. Pero es por ejemplo a las ovejas, es para influencia de las ovejas. Es para que el rebaño tenga una forma de ver cómo luce Cristo físicamente en la forma de vivir. Y el modelo que Dios ha escogido es su palabra viva en el pastor. Pero es para que todos imiten esa forma de vivir. Por eso parecieran muy altas las expectativas o las demandas hacia el pastor de parte de Dios, pero eso es lo que se espera de toda la congregación. ¿Estamos claros en eso? Porque entonces lo resumimos de esta manera: todos los requisitos del pastor son necesarios por el llamado pastoral, pero son por influencia, para influencia espiritual. Todos los requisitos para el pastor son por el llamado pastoral para una influencia espiritual. Es decir, todo lo que el Señor le pide al pastor que haga, que viva, que sea, debe ser reflejado, enseñado en la congregación. La congregación debe aprender a vivir de esa manera que Dios nos ha mandado a través del liderazgo. Y entonces entramos al pasaje. Una de las versiones, ya leímos la Reina Valera, pero mire cómo dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que quisiera que hoy pudiéramos recordar el sermón o el mensaje con esta frase o con este tema, este título: un llamado pastoral para una influencia espiritual. Y eso nos compete a los dos, al pastor y a la congregación. Un llamado pastoral para una influencia espiritual. Así que cuando usted escucha que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te exhorto a que ores, lo que está diciendo es para que la iglesia aprenda a orar, para que la iglesia también ore. Y cada cosa que le dice al pastor que haga es para que la iglesia lo aprenda a hacer. En primer lugar, entonces, el pastor debe ser un hombre de oración como ejemplo de la congregación. El pastor, cada pastor, hermanos, debemos ser un hombre de oración como ejemplos a la congregación. Y tenemos que reconocer, hermanos, yo en primer lugar como pastor, que necesito trabajar más y más y debo de reforzar más y más y debo de aferrarme más y más a ello, porque son de las cosas que más fácilmente abandonamos, honestamente. Y es que hay un sentido de urgencia en lo que dice Pablo: exhorto. Otra versión dice: te exhorto, Timoteo, a que hagas rogativas. Lo personaliza, porque ese es el sentido. Está escribiendo a Timoteo porque seguramente Timoteo estaba también batallando para ser persistente en la oración. Si no, ¿por qué le diría: te exhorto ante todo que ores, que te mantengas, que practiques la oración? Hay un sentido de urgencia, hermanos, de responsabilidad de transmitir a ese pastor joven Timoteo, que además de cuidar la sana doctrina, como ya vimos pasajes anteriores, capítulo 1 se enfocaba mucho en la doctrina, en los falsos maestros que debiera de estar manteniendo a raya. Pero ahora le dice: mira, Timoteo, ante todo te exhorto que seas un hombre de oración, porque la iglesia necesita ser una congregación de oración, porque el ministerio no se puede llevar a cabo si no es en la oración. Y no sabemos si Timoteo flaqueaba y qué tanto flaqueaba en la oración, pero le puedo decir que nosotros sí lo hacemos. Cuán fácil, hermanos, abandonamos la tarea de orar por cualquier otra cosa espiritual. Pareciera como que hay una cierta resistencia mayor de parte de la carne hacia la oración que cualquier otra cosa. La oración es algo que el diablo trata de estorbar a como dé lugar.
Y nos lo intercambia incluso con que, ay, mira, con que vayas al culto, ya con eso ya le hiciste. Mira, si vas a orar, nomás que sea un minutito, bien rápido. Y no es así. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, te exhorto, y va a ver la lista que implica la oración a la que llama Pablo a Timoteo y por lo tanto a toda la iglesia. Pero es un área que primero tenemos que reconocer que flaqueamos, que batallamos. ¿Por qué? Leer la Biblia, leer un estudio, escuchar una predicación, fácilmente podemos evaluarnos cuando nos preguntan, cuando nos dicen, oye, ¿la escuchaste? Sí, mira, me sé esto, me acuerdo de esto. Pero como en la oración no se ve de esa manera, si oramos o no, muchos abandonan la oración. Pero ¿sabe cómo sí se ve la oración? Se va a ver en la vida, se va a ver en el carácter, se va a ver en el impacto en las relaciones interpersonales con los hermanos, con los vecinos, con cualquier otra persona que tengamos comunión. Se va a notar la vida de oración. Porque se va a ver el sello de Dios en las decisiones, en el afecto, en el gozo, en la forma de hablar, de reaccionar. Se va a notar ahí. No es una evaluación teórica, esta es una evaluación viva, de práctica, que se va a ver el fruto del Señor en la vida del que es de oración. Y hermanos, tenemos que aplicarnos más en ello, empezando con el pastor, porque a él se le dirige esta carta de parte de Pablo. El pastor debe ser un hombre de grandes ruegos, de intercesiones, de súplicas. Un hombre de oración. ¿Notó cómo dice la escritura allí? Exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hay mucho por qué orar, está diciendo Pablo. Timoteo, hay mucho por qué orar. Si tan solo te mantienes ocupado la mayor parte del tiempo en la oración, ahí se te puede ir el día y te va a faltar tiempo para orar. Y la iglesia necesita aprender a ocuparse a orar. Más allá de por los alimentos o por una urgencia o por alguien que me pidió que lo hiciera, dice Pablo a Timoteo, haz rogativas, oraciones, súplicas, intercesiones. Te animo, te exhorto a que lo hagas. Es fácil involucrarnos en los quehaceres de la casa, de los quehaceres de la iglesia, en las cosas personales, pero no damos tiempo para orar. ¿Cuándo fue la última vez que planeamos una media hora, un tiempo de oración continua? Es decir, todos los días o cada tal fecha voy a estar orando. Hermanos, oramos muchas veces de manera circunstancial, pero debemos de aprender a orar de una manera más constante, más seria, más disciplinada. Eso, hermanos, va a transformar nuestra manera de enfrentar la vida, la manera de impactar a los demás, va a transformar la forma de enfrentar los problemas. Por eso es que la oración es tan atacada, tan estorbada por el enemigo. Tanto, hermanos, que incluso debemos orar para que seamos hombres de oración. Oren para que el pastor sea un hombre de oración. Yo debo orar para que ustedes sean mujeres y hombres de oración. Debemos orar para que sigamos orando, porque a veces no tenemos ganas de orar, pero debemos orar a veces sin ganas. Tenemos que decirle al Señor muchas veces, Señor, no tengo ganas de orar, pero eso no está bien, Señor, ayúdame. Hasta así podemos y debemos orar. Así que oren porque el pastor sea un hombre de oración. Oren porque el pastor necesita sus oraciones. Oren porque todos debemos practicar la oración. Oren, hermanos, porque está siendo minada, está siendo atacada la vida de oración. Hermanas que tienen su grupo de oración, personas que se empiezan a dedicar a la oración, pronto empiezan a ver cómo vienen esos misiles para destruir la decisión que tomaron, el tiempo que apartaron, el deseo que habían tenido. Viene y cosas que el diablo usa para estorbar, interrumpir, apagar. Y debemos de aferrarnos ahí. Pocas veces Pablo usa esta palabra tan fuerte, te exhorto, para hablar de la oración. Debemos de planear, como planeamos otras cosas, la oración. Pero no solamente debemos de ser hombres y mujeres de oración, empezando con el pastor, pero debemos de hacer un tipo de oración sin acepción. El pasaje nos dice muy hermosamente que la oración debe ser sin acepción de personas. Y esa es otra falla que tenemos en la oración con mucha frecuencia.
Note el pasaje, lo que dice en esa parte, por todos los hombres. Y si usted lee diferentes versiones, va a ver que se refiere a hombres creyentes y a hombres inconversos. A hombres que están en luchas espirituales y a hombres que simplemente están en la política y están en una representación de una actividad que al final de cuentas le van a rendir cuenta a Dios. Y es en la sociedad en la que vivimos. Dice Pablo: Timoteo, te ruego, te exhorto que ores. Hay mucho por qué orar. Y te pido que lo hagas por todos los hombres. No hagas acepción de personas. Por los pobres y los ricos, por los que parece que no tienen ningún cargo y los que están en autoridad. Ora por todos los hombres. Para los inconversos, oración de salvación, Timoteo. Para los creyentes, oración de santificación. Porque esa es la voluntad de Dios. Debemos orar por ello. Y no es cierto, hermanos, que nos cuesta, pero para empezar nos cuesta orar. Luego nos cuesta orar por todos. Y a veces escogemos por quienes sí, por quienes no, y hay por quienes nunca nos acordamos. Y Pablo le dice a Timoteo, como un hombre de Dios que eres, como un pastor que eres, tienes que enseñar a tu congregación a orar por todos los hombres. Tenemos tanta gente a nuestro alrededor que necesita la oración. Esa oración de intercesión. A veces ellos están pidiendo por una necesidad física. Quizá eso Dios lo usa para que vean y se den cuenta del gran Dios que tenemos. Y puede orar por ellos también en ese sentido. En su mente, al final de cuentas, siempre pida por sus almas. Aunque esté pidiendo por un enfermo, por una necesidad física, pero siempre esté en el fondo: Señor, que a través de esto, esa persona te conozca, se abran sus ojos, dame la oportunidad de compartirle, interceda por ellos. Pero la verdad es que a veces oramos solo por los que amamos cercanos, solo por los de adentro, solo por los que conocemos. ¿Se fija cómo nuestro corazón no le nace orar tanto por alguien que de repente hablamos de hermanos solamente? Me dice: hermano, ora por mí. Sí, voy a orar por ti. Se nos olvida. Pero no sea nuestro hijo, nuestro nieto, nuestra esposa, nuestro hermano en necesidad, porque pedimos que todos oren por ellos y oramos por ellos, pero por secundarias personas, por terceras personas casi no oramos. Nos cuesta. Mas no debe ser así eso. Según lo que dice la Escritura, un pastor debe ser un hombre de oración sin acepción de personas. Y cuando estaba estudiando el pasaje digo: wow, ¿cómo se nos pasa esto? Las sociedades, hermanos, anteriormente eran impactadas en parte por esto. Porque las iglesias oraban por la colonia, por la comunidad, por los trabajadores de sus trabajos, por los vecinos. Oraban por la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. Dedicaban tiempo en oración. Y había grandes avivamientos. Y Dios se manifestaba porque es el medio que Dios le ha placido usar para derramar su poder a manos llenas. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. ¿Sabes cuál es el problema? Que no oramos, que no clamamos a Dios, que no pedimos, que no intercedemos. Quizás nos hemos bloqueado a ciertas personas. Que a veces, mire, uno sabe cuando Dios nos pone a alguien para orar. Porque Dios nos pone a alguien en la mente, nos cruza con alguien, o nos hace ver una necesidad, o nos piden una petición de oración, o nos recuerdan que hay alguien que tiene una necesidad, y Dios nos dice por quiénes orar. Y aún por ellos a veces nosotros no lo hacemos. En el fondo es orgullo, a veces es resentimiento, a veces es indiferencia. Pero todo eso refleja que no hemos entendido el llamado que Dios nos ha dado como cristianos a ser sus hijos, a hacer luz en las tinieblas, y como pastores a reflejar a Cristo. Una de las cosas más esenciales es la intercesión. No oró Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios. No tuvo la necesidad de orar y Él buscaba cada mañana, iba a solas para hablar con el Padre y para interceder por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para ignorar ese principio? Pues es un llamado hoy, hermanos, a que reconsideremos ese tiempo de oración. Ahí no nos va a evaluar más que el Señor. Y la bendición será pública si lo practicamos genuinamente en secreto. ¿Se acuerdan más tú cuando ores? Entra en secreto, donde te ve tu Padre Celestial, y cerradas las puertas, ora tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe qué significa eso? Que la evidencia de la oración secreta será pública. En la forma de hablar, de obrar, de que Dios te usa, de ser de bendición a otros, se hará pública.
No está hablando de riquezas o de cosas materiales cuando habla de tu recompensa será pública. Está hablando que la evidencia de la oración secreta será pública. Pero no solamente el pastor debe ser un hombre de oración, y no solamente un hombre de oración sin acepción de personas, pero debe ser un intercesor entre Dios y los hombres. Debe ser un intercesor. ¿Se acuerda cuando en el Antiguo Testamento un texto muy triste de la Escritura que dice, hablando Dios en boca de un profeta, busqué un hombre que hiciera vallado entre mí y los hombres y no lo hallé? Alguien que intercediera para que no destruyera por el pecado de la humanidad y no lo hallé. No había nadie que se preocupara por las personas inconversas, por los que van rumbo al infierno, por los que no conocen del Señor. No había nadie que intercediera por ellos. Qué triste es esa generación, esa condición. Necesitamos despertar a eso. ¿Sabe que yo estaba pensando mientras estudiaba el pasaje? Y una de las razones por las que no oramos por otras personas, ni siquiera por otros hermanos, menos por inconversos, es que estamos entrados, acomodados en una vida muy placentera, muy cómoda, muy egoísta de alguna manera. Estamos en una sociedad que nos ha influenciado por todos lados a preocuparnos solamente por los poquitos que somos, por los que estamos, por la familia o por mí mismo. Pero dice la Escritura que debemos de ejercer esta tarea de orar, de interceder por otros. Para eso está la iglesia en la tierra. Para eso es que estamos todavía aquí. Así que el pastor debe de ser intercesor entre Dios y los hombres, y eso es lo que debe ser cada creyente. Mire, ahora vamos hasta el versículo 4. Ahorita volvemos al 3. El versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Justo en el contexto de interceder, está hablando acerca de, mira, te exhorto que hagas rogativas, peticiones, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, en autoridad, sin acepción de personas. Porque eso es bueno, eso es agradable delante de Dios, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, está diciendo, ora por todos los hombres, porque hay mucha necesidad de salvación. Hay gente que está esperando escuchar el Evangelio, que Dios los tiene preparados. El medio será tu oración muchas de las veces. Pídele al Señor que les ayude a que ellos entiendan. Tenemos familiares inconversos todos. Fíjense, si pudiéramos nosotros pensar de esta manera, eso ayudaría. Cuando alguien nos pide por oración para alguien que no es salvo, ni lo conocemos a ese alguien, y por eso a veces ni lo sentimos. Pero imagínense siempre que alguien le dice, hermano, ore por mi tío, ore por mi hermana, ore por mi sobrino, ore para que el Señor le abra los ojos, para que sea salvo, porque estamos orando por él. Y uno ni le conoce. Piense, ¿qué si fuera mi hijo? ¿Qué si fuera mi esposa? Porque sabe que posiblemente en realidad es lo que el Señor quiere que nosotros sintamos. Ese es el corazón de Dios por usted y por mí antes de que fuéramos salvos. El Señor nos amó tanto antes de que fuéramos salvos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para hacernos sus hijos. Y éramos rebeldes, y el Señor nos amó de tal manera. A ese tipo de intercesión debemos de llegar nosotros. No solamente por los creyentes, por los que están entre nosotros que no son salvos. Y sabemos. Y no solo por los hijos, por la congregación. Si usted sabe de una hermana que pide oración por su hijo, por su nieto, por su hermana, por su tío, su pariente, tómese el tiempo, vale la pena, hágase lo propio, tome esa responsabilidad, pídale el nombre, diga voy a orar y ore. A lo mejor no puede orar por todas las personas que hay necesidad, pero el Señor no le va a dar todas las personas que tienen necesidad, pero sí le va a dar algunas. Por esas que le dé, sepa que viene de Dios. Mira, escuche esto. Cada vez que alguien le dice, hermano, ore por mi hermana, por mi hermana en la sangre, por un familiar que no es salvo, ore, sepa que es Dios el que le está diciendo, quiero que ores por eso. Porque no es el diablo. Es Dios diciendo, quiero que ores por él. La salvación es mía y yo tengo mis tiempos, tú nada más ora por él. Cuando alguien nos pide orar por interceder por alguien y no lo hacemos, estamos desobedeciendo directamente a Dios. Directamente a Dios. Empecemos por ahí, por lo que el Señor nos pone claramente. No tenemos ni que salir a buscar a ver quién tiene necesidad. Por los que ya sabemos, por los que nos han llegado, por lo que nos han pedido que oremos. Interceder por todos los hombres.
Ahora, esta palabra interceder por todos los hombres involucra a los creyentes, involucra a los inconversos. Dije a los inconversos para salvación, a los creyentes para santificación. Pero debemos interceder por todos, debemos orar por todos. Y ese pasaje, en una sociedad en la que vivía Pablo y Timoteo, que no es diferente a la que vivimos nosotros, donde había personas en autoridad que eran malos, y Pablo le dice, ora por ellos. Y había personas marginadas, que nadie pelaba, por decirlo así, nadie le importaban, eran relegados, a veces por ser incapacitados, a veces por tener una enfermedad, y nadie, dice Pablo, ora por ellos, ora por ellos. En nuestro contexto, hermano, qué indiferentes nos hemos hecho a tantas personas que nos cruzamos con mucha frecuencia. Hay semáforos donde las mismas personas están ahí por meses. Me pregunto si oramos por esas personas, si nos hemos sentido con la necesidad de pararnos y un día darles un folleto, platicar con ellos, hacer algo. Eso sucedería si oráramos por ellos. Yo me di cuenta, por tomar un dato nada más al respecto de estas situaciones tan cotidianas, que ahí en Eloy Cavazos hace ya varios años, desde que recientemente mi esposo y yo nos casamos y pasamos por allí, había una mujer que vendía fruta, luego vendía aguas, luego vendía otra cosa, y recuerdo que traía una niña pequeñita, casi que de brazo, recuerdo, con ella salía, y yo siempre me llamaba la atención, y honestamente alguna vez oré por ella y nunca me paré y me bajé para hablar, pero sí oraba por ella y decía, ¿qué vida será la de ellos? Pensaba yo, pasaba, hasta que un día caí en cuenta que quien estaba vendiendo ya esas cosas era la hija. La niña que traían ahí ahora ya estaba vendiendo. O sea, nomás estoy diciendo que hay personas con las que nos cruzamos mucho tiempo, pero oramos por ellos. Oramos por ellos. Eso es porque no somos, hermanos, aunque se escuche fuerte y confrontativo, empezando conmigo, no somos hombres y mujeres de oración. Si lo fuéramos, no se nos pasaría oportunidad alguna por orar por ellos. Por orar, o sea, ya no nos está pidiendo aquí el Señor que hagamos y que bajemos y que les demos cosas y que les quitemos su vida de necesidad material. Está diciendo, ora por ellos, ora por ellos. Y me vinieron a la mente personas, incluso llegan a la casa los que pasan de la basura, ¿no? Hay que orar por ellos. Les ha dado un folleto al señor que recoge el recolector de basura. A los que llegan llegan a entregar un paquete, les damos algo, hermanos. ¿Qué diferencia hay en el sentido de la oración que la iglesia debería de tener a cualquier otra religión? A veces ninguna, en el trato que tenemos con la gente, en esta responsabilidad de orar. Pero si hoy algo nos queda, si hoy encontramos este llamado personal, grato, y decimos, Señor, quiero empezar a practicar la oración, y me siento inexperto, puedes decirle así, no soy capaz, pero quiero. Y verdad que esa será la primera oración que puede avivar la oración para una vida de oración. Que el Señor nos dé ese corazón por las personas. Mire, orar, aunque sea, se encontró con alguien, Señor, te pido por esa persona, no sé qué está pasando con ella, quién es, pero frecuentemente me la toco, te pido por ella. Y un día el Señor va a propiciar el momento en su gracia para hacer más que orar, pero empecemos por orar. Y finalmente, el pastor debe de orar por la paz y la armonía social. ¿Sí? Y la iglesia también, hermanos. Debemos orar por la paz y la armonía social. La vida de oración involucra tantas áreas. Y mire esta que dice la Escritura, por los reyes y por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia, está comprobado históricamente, hermanos, la iglesia de Cristo, desde que la fundó el Señor Jesucristo, ha sido la diferencia de la paz en cada generación, o de la guerra, de la perversión desenfrenada de algunas generaciones, o de la estabilidad de otras generaciones. El papel que la iglesia ha jugado en la historia ha sido clave y lo sigue siendo. Donde hay un país que vive una iglesia que hace su papel,
hay avivamiento, si hay prosperidad y hay estabilidad, aunque haya problemas y persecución, rige la armonía. En países que están cerrados al evangelio, hermanos, la gente propia inconversa no puede vivir. China, Cuba, los países musulmanes, una tiranía impresionante porque ahí no hay presencia significativa de la iglesia, son países cerrados. Pero hermanos, cuando está la iglesia, debiera de ser una iglesia viva que ora, que intercede. Estoy convencido, hermanos, que la ciudad de Nuevo León ha sido prosperada por mucho tiempo, por muchos años, en gran parte no por la capacidad humana que hay acá, sino por el pueblo evangélico que tiene aquí, el estado más evangélico de toda la república. En la estadística más reciente que yo tengo, ya tiene varios años, solo en Guadalupe había más de 2,000 iglesias bautistas. Solo en Guadalupe. Imagínense todo lo que hay. La pregunta es si estas iglesias están orando, si estamos orando. Porque puede haber muchas más, pero si la iglesia se ha acomodado, no tiene, o sea, el diablo está encantado que se abran más iglesias, nada más que no oren, que no conozcan la palabra bien, y que se llamen como quiera, dice el diablo, nada más que no oren. Y Pablo hoy nos dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, o sea, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios con nuestra sociedad, y se llama oración. Orar por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestros políticos, por los jefes de barrio, por las personas que están haciendo un papel público. Orar por ellos es trabajo de la iglesia, y el pastor debe fomentar eso, el pastor debe vivir eso, debe ser ejemplo de eso. Hermanos, yo mientras preparaba esto digo, Señor, yo quiero comenzar con esto más allá de lo que básicamente hago de oración. Pero quiero animarles, hermanos, que todos nos involucremos en esa decisión. Que ustedes oren por su pastor para que sea un hombre de oración, y con eso no me refiero a orar por lo básico que ustedes saben que oramos, pero que nos entreguemos a la oración y que la iglesia pueda ver ese impacto en sus propias vidas y ese deseo de imitar a Cristo como una mujer, un hombre de oración, que nos comprometamos con eso. Y lo primero es tener el deseo, tener la disposición, la determinación, y eso va a dar el siguiente paso, es apartar un tiempo, un espacio y luchar para mantenerlo. 3 cosas básicas para empezar, y le pido que lo haga una semana. Tenga la disposición y el deseo, tenga la disciplina de separar un espacio, un tiempo, de comenzar, y sosténgalo por una semana. Así empezamos y vemos la próxima semana. Dios quiera que más de alguno aquí diga, ok, yo tengo el deseo, voy a apartar este espacio y voy a hacerlo por una semana. Ya la próxima semana vemos qué sigue, pero para la próxima, una semana, el deseo, el inicio y la constancia de la oración. ¿Por qué? Haciendo esto, hermano, mire cómo termina el pasaje. Si vamos ahí para concluir, lea conmigo nuevamente. Son 4 versículos, pero específicamente quiero que lean del versículo 2. El versículo 2 conmigo dice, todos juntos: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad. Note esto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El tema del pasaje es el exhorto a la oración sin acepción, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Pablo le exhorta al pastor y a la congregación a que sean hombres y mujeres de oración sin acepción, porque eso es agradable delante de Dios. No solo es para que estemos bien, a que aparte eso se da, pero no es solo por nuestro bien social, que también se va a dar, es porque eso es agradable delante de Dios, porque eso le agrada al Señor, eso honra al Señor, eso hace la diferencia entre el verdadero cristianismo y la religión. Mire, si oráramos de esta manera, si asumiéramos esta responsabilidad, lo que sucedería, fortalece la comunión personal con Dios. Cuando nosotros asumimos este papel de oración, vamos a fortalecer nuestra comunión personal con Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Vamos a estar agradando al Señor. Pero además,
Favorece la armonía social de parte de Dios con la sociedad donde vivimos, para que vivamos quieta y piadosamente. Pero por si fuera poco, fomenta la gracia de Dios para salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es con F la conclusión. Favorece la armonía social para que vivamos quietamente. Fortalece la comunión personal, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y fomenta la gracia para salvación, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso, hermanos, cuando nosotros despertamos a nuestra responsabilidad de oración, miren, no solamente es beneficiado nuestro hermano, nuestro vecino, la sociedad, pero uno mismo por medio de la oración. Porque va a tener tiempo con Dios, encuentros con Dios, va a conocer más a Dios, se va a llenar de Dios. El primer beneficiado en la oración, en la intercesión, es uno mismo. Y entonces está lleno el vaso para servir agua. Pero ¿qué le vamos a ofrecer a los demás si nuestro vaso está vacío de oración? ¿Qué vamos a orar? Solo palabrerías. A menos que oremos y disfrutemos del beneficio de la oración, para que la sociedad y la congregación también puedan disfrutarlo. Esa es la exhortación de Pablo ahora a Timoteo como pastor, para que el pastor se influencia en la congregación. Así que recuerde lo que hemos dicho o resumido de una manera muy concreta: un llamado pastoral para la influencia espiritual. El pastor y la congregación deben ser hombres y mujeres de oración sin acepción. Padre, gracias por llamarnos una vez más a esta tarea